El látigo cayó una vez más sobre la espalda del joven jornalero con un chasquido seco que hizo temblar el silencio de la tarde. Nadie intervino. Desde el porche, la patrona observaba con indiferencia, cruzada de brazos, mientras el capataz descargaba su furia injustificada. El muchacho, apenas un adolescente, tenía las rodillas hundidas en el barro, los pantalones rotos, las manos ensangrentadas por las astillas de la cerca que intentaba reparar desde el amanecer. Su rostro estaba manchado de polvo y lágrimas, pero no gritaba, solo bajaba la mirada, como si pedir piedad fuera un lujo que ya no podía permitirse. A unos metros, bajo la sombra de un árbol reseco, una mula flaca y gris masticaba lentamente un poco de pasto seco. Sus ojos, grandes y opacos, seguían cada movimiento. No relinchaba, no huía, solo miraba, como si hubiera visto este abuso demasiadas veces antes. Lo que ninguno sabía era que esa mula no venía sola, y lo que traía en el lomo cambiaría el destino del rancho para siempre. Si te conmueven las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. Esto apenas comienza. ¿Y si ese caballo no viene solo?, susurró la niña, apretando la mano de su abuela mientras ambas observaban desde la sombra del rancho. El silencio de la tarde se quebró como un cristal viejo. El viento traía olor a tierra reseca, a maíz sin cosechar y a distancia. La bestia avanzaba lentamente, como si conociera el camino. Sus cascos golpeaban el suelo con una cadencia firme pero dolorosa, y en su lomo colgaba una alforja de cuero ajado, manchada por el tiempo, el polvo y algo más. La mujer del rancho no se movía. Tenía la espalda recta, los ojos entrecerrados por el sol y el rostro endurecido por años de silencio. No era miedo lo que sentía, era algo más parecido al presentimiento, a eso que solo las mujeres que han perdido demasiado saben reconocer sin palabras. «Ese caballo es del patrón viejo», dijo el peón más anciano desde el cerco, con voz seca. «Pero él murió hace 2 años. Nadie se acercó. Nadie tocó al animal. Fue la bestia quien eligió dónde detenerse, justo frente al umbral del rancho, donde la tierra cambia de color por la sombra del alero. Ahí bajó la cabeza, esperó y respiró hondo, como quien entrega una carga largamente sostenida. La abuela tardó unos segundos en moverse, caminó hacia él sin hablar. La alforja colgaba de lado, cerrada por un nudo simple, bastó un tirón. Adentro, una caja de lata, liviana pero cubierta de polvo. La levantó con ambas manos y entró al rancho sin mirar atrás. Adentro, el aire estaba más denso. Las paredes guardaban historias que nadie se atrevía a decir en voz alta. Sentada en la mesa de madera oscura, con las manos temblorosas, abrió la caja. Una carta, papel doblado varias veces, manchado en las esquinas. Reconoció esa letra. Aunque habían pasado tantos años, no había forma de olvidarla. Era la letra de su hijo perdido, de su hijo que partió una mañana sin despedirse. Junto a la carta, un documento viejo de tinta azul desteñida, un testamento, firmado por el patrón. No alcanzó a leer el contenido completo cuando la puerta del rancho se abrió de golpe. «¿Lo reconociste?», dijo una voz desde el umbral. La abuela levantó la mirada y por un instante se quedó sin aliento. Ahí estaba, más delgado, con la piel curtida por el sol, la mirada endurecida como un monte seco. Pero era él, su hijo, de pie, vivo, con los ojos clavados en los de ella. «Fuiste tú quien mandó el caballo», dijo, sin saber si lo afirmaba o lo preguntaba. Él asintió, pero no sonrió. «Lo que encontraste ahí cambia todo». El silencio entre ambos no era de sorpresa, era de historia acumulada, de palabras que habían querido decirse durante años, y ahora, simplemente, no encontraban salida. «El patrón me lo dejó antes de morir. Dijo que era tiempo de hacer lo correcto, de reconocer lo que negó toda su vida». La abuela apretó la carta contra su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. «¿Y qué es lo correcto ahora?», susurró.
Él bajó la mirada, luego la levantó, decidido. Volver, madre, volver y reclamar lo que nos corresponde. Pero antes de que pudiera responderle, desde afuera se escuchó el sonido de una camioneta frenando con brusquedad en la entrada. El motor se apagó, tacones contra tierra seca. Un perfume fuerte invadió el aire. La mujer que apareció era toda rigidez, camisa blanca impecable, lentes oscuros, voz afilada. ¡Qué conveniente! Que justo ahora regreses con papeles viejos y cuentos aún más viejos, dijo sin siquiera mirar a la abuela. Esa tierra no es tuya, nunca lo fue, y por primera vez en años, la casa del rancho volvió a respirar conflicto. Aferrada a la caja de lata, la abuela sintió que ese regreso no traía paz. Traía cuentas por saldar, traía heridas mal cerradas, traía fuego. Y aún no había leído lo más importante de la carta. La abuela sostuvo la carta como si cargara un pedazo del pasado que se había negado a morir. No la abrió de inmediato. La miró, la acarició con la yema de los dedos, como si así pudiera confirmar que no era un sueño, que esa letra, con sus trazos firmes y torcidos, era de él. La niña, desde la esquina, la observaba sin entender del todo, pero sabiendo que algo importante acababa de pasar. La abuela no lloraba, nunca lo hacía. Pero ese día, en el silencio de la cocina, una lágrima solitaria cayó sin hacer ruido sobre el papel. ¿Es de papá?, preguntó la niña con voz bajita. La abuela asintió, sin levantar la vista. Luego desdobló el papel. La tinta estaba algo corrida, pero legible. La carta era breve, escrita con prisa, como si hubiera sido la última oportunidad de decir todo lo que nunca se dijo. Mamá, si estás leyendo esto es porque el viejo ya se fue. Me dio su palabra de que dejaría por escrito lo que tanto te negó. Me prometió que por una vez haría lo correcto. Yo no sé si me vas a perdonar, pero no podía volver antes. No después de lo que pasó. Pero ahora tengo que regresar, no solo por mí, por ti, por lo que es nuestro. Cuida esto. Y si me odias, al menos léelo hasta el final. La abuela leyó esas líneas una y otra vez, como si al repetirlas encontrara algo nuevo. No había disculpas, ni explicaciones largas, solo esa promesa, ese tengo que regresar, que le pesó más que cualquier otra palabra. Salió al patio sin decir nada. El caballo seguía ahí, quieto, como si supiera que ya no debía moverse. Se acercó a él, le puso una mano en el cuello y el animal no se inmutó. Fue como si se reconocieran, como si compartieran la misma carga. El sol empezaba a caer cuando volvió a entrar. La nieta ya dormía en el catre, abrazada a una muñeca vieja. El viento traía olor a leña y a campo mojado por el riego. Sentada otra vez en la mesa, la abuela sacó el testamento, lo extendió con cuidado. Ahí estaba el nombre del patrón, la firma, los sellos de un escribano de pueblo, y más abajo una línea escrita a mano. Para él, porque siempre fue mío, aunque nunca lo dije. Fue entonces cuando algo cambió en su expresión, no de sorpresa, de confirmación, como si esa frase solo le diera forma a lo que siempre intuyó, pero prefirió no nombrar. Cuando el último rayo de luz se extinguía por el horizonte, la abuela se levantó, abrió la puerta del rancho y lo vio. Ahí estaba él, de pie, flaco, con la camisa pegada al cuerpo por el polvo del camino, la piel quemada por el sol, la mirada, esa mirada que no se olvidaba aunque pasaran 1000 años. No dijo nada, tampoco ella. Se acercó despacio. No traía maleta, ni sombrero, ni rencor visible. Vi que recibiste al caballo, murmuró. Ella asintió. Sus manos temblaban un poco, pero no las escondió. Pensé que estabas muerto. Él bajó la mirada por un segundo. Luego la sostuvo con firmeza. No, pero parte de mí sí. Parte que dejé aquí cuando me fui. La abuela no se movió, no lo abrazó, no lo tocó, pero algo en sus ojos cambió. Como si ya no estuviera viendo al muchacho que partió, sino al hombre que volvía con algo más que palabras. Lo que traes contigo es justo. No lo sé, respondió él, pero es lo único que me queda.
Ella lo dejó pasar, y mientras él cruzaba el umbral, el viento sopló con fuerza, cerrando la puerta detrás de él. Esa noche, el rancho volvió a tener sombra de hombre, pero la sombra traía historia. Y no todas las historias buscan perdón, algunas solo quieren ser contadas. El hijo se paró en medio del patio con la cabeza en alto, mirando el campo reseco que se extendía más allá del maizal. La tierra crujía bajo sus botas viejas, como si lo reconociera o como si protestara por su regreso. «Esta tierra», dijo en voz baja, pero firme, «me pertenece». La abuela estaba sentada en su silla de siempre, hilando en silencio, los dedos tan entrenados que no necesitaban mirar lo que hacían. No levantó la vista, solo respiró hondo. Esa tierra alimentó muchas bocas y tragó muchas lágrimas también. Él se acercó, sacó el testamento del bolsillo y lo puso sobre la mesa de madera justo frente a ella. «No vengo a quitarte nada, mamá. Solo quiero lo que él me prometió». Ella lo miró por fin, con esos ojos que lo vieron nacer, correr y también irse sin despedirse. ¿Y crees que porque lo firmó al final todo lo que pasó antes se borra? El viento agitó la lona del gallinero. Un gallo cantó, como fuera de tiempo. El hijo bajó la mirada presionando los labios. No quería discutir, no con ella, pero el silencio también dolía. Si ese hombre tuvo valor para escribirlo, yo debo tenerlo para hacerlo valer. La abuela dejó de hilar. Se puso de pie lentamente, se acercó a la mesa y tocó el papel con la yema de los dedos. Yo vi morir a tu padre con las manos vacías, y ahora vienes tú, con un papel en la mano. Eso es justicia. No sé si es justicia, pero es lo único que me dejaron. El niño más chico, uno de los nietos, asomó por la puerta con una pregunta en los ojos, pero al ver la tensión, se quedó callado y volvió adentro. El sol ya estaba bajando cuando se escuchó el rugido de un motor en la distancia. Una nube de polvo se levantó por el camino y no tardó en llegar hasta el portón del rancho. Una camioneta blanca, nueva, reluciente pese al polvo. Bajó una mujer de unos 50, delgada, erguida, con tacones que hundían la tierra. Traía gafas oscuras, un bolso de cuero fino colgado del brazo y un aire de autoridad que incomodaba. No saludó, solo miró a los presentes con un gesto de disgusto apenas disfrazado. «Así que es cierto», dijo dirigiéndose al hijo. «Volviste». Él no se movió. La reconoció al instante, aunque hacía años que no la veía. La hermana del patrón, la que siempre fue la voz detrás del hombre, la que manejaba todo sin ensuciarse las manos. «Vengo por lo que me corresponde», respondió él sin rodeos. La mujer se rió, seca como un maíz sin grano. «Lo que te corresponde es silencio, lo que siempre tuviste». La abuela dio un paso al frente, se puso entre ambos. «Aquí no hay espacio para gritos», dijo con calma pero con firmeza. La mujer se quitó las gafas, sus ojos eran fríos, casi sin parpadeo. «Entonces hablemos adentro, porque lo que traigo no se dice frente a los niños». La tensión se volvió espesa como humo de leña. El hijo miró a su madre, ella dudó un segundo, luego asintió. «Pasa. Pero si vienes a ensuciar esta casa con mentiras, más vale que traigas pruebas». La mujer cruzó el umbral con la elegancia de quien nunca ha pedido permiso, y el rancho, otra vez, cerró sus puertas sobre verdades que estaban a punto de estallar. La mujer de la camioneta se sentó sin que nadie la invitara. Cruzó las piernas con elegancia, abrió su bolso y sacó un sobre grueso. Lo dejó sobre la mesa con un golpe seco, como quien lanza una carta ganadora. «Aquí está lo único que vale», dijo, mirándolos uno por uno. «La escritura original de la estancia, todo legal, firmado, sellado y archivado donde debe estar». El hijo no se movió, solo clavó la mirada en el sobre. La abuela seguía de pie, los brazos cruzados, como un muro viejo que se niega a caer. «¿Y qué dice?», preguntó él sin tocarlo. «Que todo este terreno, desde el maizal hasta el arroyo, me pertenece a mí. Que mi hermano nunca tuvo intención de repartir nada, y mucho menos contigo.
El hijo se echó para atrás en la silla. No respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó, miró a su madre, pero ella seguía en silencio, como si supiera que cualquier palabra podía encender el monte. «Entonces, ¿qué fue lo que me dio?», preguntó con voz áspera. «¿Un papel de mentira? ¿Una disculpa tardía? Una trampa», dijo la mujer. «Una más de sus delirios de viejo enfermo. A lo mejor quería limpiar su conciencia antes de morir. Pero eso no cambia las cosas. Legalmente no tienes nada». La abuela por fin habló. Su voz sonó firme, sin necesidad de elevarse. «¿Y tú crees que todo se resuelve con un sello y una firma? En este país, sí, lo que no está en papel no existe. Entonces este campo no existe, porque lo que vale aquí no está escrito», contestó la abuela mirándola fijo. «Está sembrado, está enterrado en cada surco, en cada muerto que quedó sin cruz». La mujer no respondió. Sacó la escritura del sobre y la extendió sobre la mesa justo al lado del testamento que el hijo había traído. 2 papeles, 2 verdades enfrentadas. «Llévalos al juez si quieres», dijo ella. «Pero te advierto una cosa. No voy a permitir que ensucies el nombre de mi familia con chismes de criadas ni herencias improvisadas». El hijo se levantó de golpe. La silla chirrió contra el piso de tierra. «No soy un chisme. Soy el resultado de lo que tu hermano hizo. Y tú lo sabías». «Lo que sé», respondió ella sin inmutarse, «es que él te usó. Y tú, por alguna razón, decidiste volver con la cabeza llena de sueños». La abuela lo detuvo con un gesto. Se acercó a la mesa, tomó el testamento y lo guardó en el cajón. «No vas a resolver nada hoy, ni con gritos, ni con papeles. Si él vino, es porque algo lo trajo, y eso no se borra con tinta». La mujer se puso de pie, alisándose la falda. «Vendrán abogados, y esta conversación no se repetirá. Ya perdiste demasiado tiempo aquí». Antes de salir, lo miró una última vez. «Vuelve al lugar donde te criaron. Aquí nunca perteneciste». Salió con la misma elegancia con la que entró. Afuera, la camioneta rugió otra vez, levantando tierra como si también escupiera desprecio. El hijo se quedó de pie, mirando la puerta abierta, respirando hondo. «¿Y si tiene razón?», dijo en voz baja. «¿Y si no pertenezco a ningún lado?». La abuela lo miró largo rato. Luego, sin decir nada, fue hasta el fogón, avivó el fuego con un tronco seco y dejó que el silencio respondiera por ella. Porque a veces el silencio dice más que cualquier documento. La tierra olía a esperanza vieja cuando el hijo empuñó la pala por primera vez en años. El sol le daba de frente, el sudor le corría por la espalda, pero seguía, no con furia sino con terquedad, de esas que no gritan pero tampoco se rinden. La abuela, desde el porche, lo observaba mientras hilaba. De vez en cuando le alcanzaba un vaso de agua o un pedazo de pan. No hablaban mucho, pero cada gesto entre ellos decía lo que las palabras aún no podían. «¿Y si no crece nada?», preguntó él una tarde, mirando el terreno duro que habían arado a puro brazo. «Algo va a crecer, aunque sea rabia», respondió ella sin soltar la aguja. «Pero eso también alimenta». El pueblo empezó a hablar. Que el hijo del patrón andaba queriendo jugar al campesino, que la vieja lo había perdonado por lástima, que era una burla sembrar en una tierra que ya no era suya. Pero nadie lo decía de frente. Solo en la carnicería, en la misa, en el boliche. Un par de peones se ofrecieron a ayudar, pero al ver la camioneta blanca rondando seguido por la zona, se echaron para atrás. «El miedo es más fértil que el maíz», decían los viejos. A pesar de todo, sembraron maíz, zapallo, algo de cebolla, lo justo para demostrar que no estaban muertos. Y cada noche, al volver, el hijo pasaba la mano por la cerca rota, como si esa madera vieja pudiera contarle lo que aún no sabía. Una tarde, mientras cargaba una bolsa de semillas, escuchó el relincho. Fue tan fuerte que hizo temblar el balde en sus manos. El caballo, amarrado cerca del granero, tiraba con fuerza hacia el viejo alambrado del fondo. No era un relincho cualquiera, era nervioso,
como si oliera algo que los humanos no podían ver. El hijo soltó todo y corrió hacia él. «¡Tranquilo!», le gritó, pero el animal seguía forzando la soga, los ojos desorbitados. La abuela salió al escuchar el escándalo. Caminó lento, como si ya supiera. «Ese caballo no hace escándalo por gusto», dijo, observando el alambrado. Siempre fue tranquilo. «¿Qué hay allá?», preguntó él sin dejar de mirar la dirección hacia donde el caballo tiraba. «Un límite», respondió ella, «nada más». Pero el tono de su voz decía otra cosa. El hijo se soltó la camisa del cuello. El sudor le pegaba la tela al cuerpo. Dio unos pasos hacia el alambrado, que tenía partes oxidadas, otras dobladas, como si alguien lo hubiera forzado tiempo atrás. Se agachó. Algo brilló entre los pastos secos. Una hebilla de cinturón, antigua, con las iniciales RM. Apenas la tocó, el caballo relinchó de nuevo. La abuela se acercó y le puso una mano en el hombro. Esa hebilla era del peón Raúl, el que desapareció hace muchos años. El hijo la miró con sorpresa. ¿Y qué pasó con él? Ella bajó la mirada. Dijeron que se fue, que robó, que huyó, pero yo nunca lo creí. Él volvió a mirar el alambrado. El viento sopló fuerte y se llevó consigo un olor raro, no de tierra, algo más profundo, como si el campo respirara secretos viejos. «Tal vez este pedazo de tierra guarda más de lo que pensamos», murmuró. La abuela no respondió. Solo se giró y volvió al rancho con paso lento. El caballo, ya tranquilo, respiraba agitado, pero sus ojos seguían fijos en ese punto del alambrado, como si todavía esperara que algo o alguien saliera de ahí. El nieto más chico jugaba entre los matorrales cerca del alambrado viejo, donde el caballo se había alterado días atrás. Tenía las rodillas llenas de tierra y la cara sudada, pero no le importaba. Entre piedritas y raíces secas, algo llamó su atención. Un borde de papel gastado que asomaba apenas entre la tierra. Lo jaló con cuidado. Estaba húmedo, sucio, pero se notaba que era una foto. Corrió hacia el rancho con la emoción de quien cree haber encontrado un tesoro. «¡Abuela! ¡Mira lo que encontré!». La mujer estaba pelando papas en la cocina. Levantó la vista y tomó la foto con las manos mojadas. La limpió despacio, como si temiera borrarla. Su rostro cambió. «¿De dónde sacaste esto?». «Del campo, cerca del cerco». Estaba enterrada, como escondida. Ella no respondió. La llevó a la luz de la ventana, entornando los ojos. El hijo estaba en el granero, afilando herramientas. Al verla tan callada, entró. «¿Todo bien?». La abuela le extendió la foto sin decir palabra. Él la tomó y la miró con atención. Su frente se frunció al instante. Era una imagen vieja, de esas que se revelaban en blanco y negro. Dos niños, abrazados, sonrientes, cubiertos de polvo y con sombreros grandes. Uno de ellos era él, el otro, el patrón. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja. «Eso me gustaría saber a mí», dijo ella casi en un susurro. «¿Por qué nunca vi esta foto? ¿Por qué estaba enterrada?». La abuela se sentó. Sus manos temblaban apenas. «Esa foto la tomó tu papá. Un día que vinieron los del otro rancho a pedir agua. Ustedes dos jugaban como si fueran hermanos. Yo la guardé, pero con los años alguien la debió esconder». «¿Por qué?». Ella lo miró con los ojos húmedos. «Porque esa imagen decía algo que nadie se atrevía a decir, que ustedes eran más que vecinos». El hijo apretó los labios. Volvió a mirar la foto. Era él, sin duda. Y el patrón, más joven, con la misma expresión arrogante que tendría de adulto. Pero ahí, en esa imagen, se veía feliz. «¿Cuántos años teníamos aquí?». «Unos 6, tal vez 7. «¿Y qué pasó después?». La abuela dudó un segundo. Luego se levantó y fue al armario. Sacó una caja de madera que siempre mantenía cerrada. Adentro, algunos papeles viejos, recortes y otra foto aún más borrosa. En esa, ella cargaba a un bebé y al fondo, el patrón de espaldas. «Nunca entendí por qué él venía tanto aquí. Siempre decían que era por tu padre. Pero después de que se fue, él siguió viniendo, a escondidas.
A veces traía cosas para ti, o preguntaba cómo ibas. El hijo se dejó caer en una silla. Pasó las manos por el rostro. ¿Estás diciendo que él...? La abuela negó con la cabeza. No digo nada, solo que hay cosas que no se dijeron, que alguien quiso enterrar. El silencio llenó la cocina como humo denso. El nieto, ajeno al peso de lo descubierto, ya había salido otra vez al patio, feliz con su hallazgo. Pero en esa mesa, 2 generaciones miraban una foto que acababa de abrir una herida vieja. El hijo se levantó, tomó la imagen y la guardó en su bolsillo. Si esto es verdad, entonces lo que él me dio no fue solo tierra. La abuela no respondió, pero sus ojos, cansados y sabios, lo siguieron con una mezcla de miedo y resignación. Porque cuando se empieza a desenterrar el pasado, uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. El hijo dejó la foto sobre la mesa como si quemara. Se sentó frente a su madre, mirándola con una mezcla de rabia contenida y necesidad urgente de saber. «Dime la verdad, mamá. ¿Por qué estaba yo abrazado a ese hombre? ¿Por qué venía tanto aquí?» La abuela desvió la mirada hacia la ventana. El maizal bailaba con el viento, pero dentro de la casa el aire era espeso, como si el silencio también se respirara. «Eras un niño», dijo sin mirarlo. «Y los niños no entienden de rencores ni de diferencias». «No estoy hablando de rencores, estoy hablando de sangre. ¿Él era mi padre?» Ella lo miró entonces con los ojos firmes, dolidos, pero sin lágrimas. «Tu padre fue el hombre que te cargó cuando llorabas, que te llevó en mula al médico cuando te dio fiebre. Ese fue tu padre. ¿Y el patrón? Un patrón más. Uno que jugaba a ser generoso cuando le convenía. Pero venía seguido, mamá, y ahora esta foto aparece. ¿Y el testamento? ¿Tú sabías algo?» La abuela se levantó despacio, caminó hacia el fogón, avivó el fuego sin apuro, tomó una pava y la puso sobre la llama. No dijo nada por varios minutos. «Hay cosas que se dicen cuando el cuerpo ya no aguanta más secretos», murmuró. «¿Y tú ya no aguantas?» Ella se giró. «No es que no aguante, es que no me da la gana cargar con culpas ajenas. Yo no elegí esto». Él vino, preguntó, prometió, y luego hizo lo de siempre, callarse y desaparecer. El hijo bajó la cabeza. La pava comenzó a silbar. «Entonces, ¿no lo sabes con certeza? Sé que cuando naciste muchos preguntaron, y yo aprendí a responder con la mirada, no con palabras. Esa tarde, el hijo salió al pueblo. Necesitaba aire, aunque lo que más le faltaba era paz. Caminó hasta el almacén, donde todavía lo miraban de reojo como si fuera visita. Compró unas bolsas de sal y un poco de hierba. Cuando estaba por pagar, una voz suave, baja, cargada de veneno disfrazado de curiosidad, le llegó desde un rincón. Dicen que fue el favor de una criada. Se giró. Una mujer mayor con la cara surcada de años y lengua suelta lo miraba como si hablara del clima. «¿Perdón? Tu nacimiento», dijo ella sin moverse. «Todos lo sabíamos. Que la señora del rancho lo cuidaba, pero no era de su marido, que fue cosa del patrón. Un desliz, pero igual lo crió como si fuera suyo». Él no respondió. Pagó lo justo, recogió sus cosas y salió. La puerta se cerró detrás con un golpazo seco, como si el aire también hubiera quedado herido. De vuelta en el campo, pasó directo al granero. Necesitaba golpear algo, hacer ruido, mover herramientas, algo que le hiciera sentir que tenía control de algo, pero no lo tenía. Y lo peor era que empezaba a sospechar que nadie nunca se atrevió a decirle la verdad, porque tal vez ni siquiera se la habían dicho a sí mismos. El hijo cruzó la tranquera del rancho de los patrones como quien cruza una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. No avisó, no pidió permiso, solo llegó, con la tierra todavía pegada a las botas y la rabia bien guardada bajo la piel. La hermana del patrón estaba en el jardín, regando unas plantas que apenas sobrevivían al calor. Al verlo, no se sorprendió, solo bajó la manguera y se acomodó el sombrero. Vaya, el hijo pródigo o el bastardo rebelde, según a quien le preguntes.
Necesito respuestas, dijo él, sin rodeos. Y yo necesito que llueva, respondió ella. Pero aquí estamos, ambos esperando milagros. Se acercó. Tenía el gesto sereno, como si nada la tocara realmente. Pero sus ojos, fríos y atentos, seguían cada palabra, cada respiración. Mi madre no me quiere decir todo, continuó él. Pero tú sí sabías, ¿no? Sabías quién soy. Yo sabía muchas cosas, pero aprender a callar es lo primero que enseñan en una familia como la mía. ¿Entonces es cierto? ¿Tu hermano era mi padre? Ella suspiró, como quien ya se cansó de negar lo evidente. No soy quien para decirlo, pero sí recuerdo las visitas. Él iba a tu rancho más de lo que venía aquí. Llevaba ropa, medicinas, hasta libros. Decía que era por compasión, pero su mirada lo delataba. Él apretó los puños, le ardía el pecho. ¿Y por qué no dijeron nada? ¿Por qué tanto silencio? Porque tu madre nunca pidió nada, jamás. Y eso, en este mundo, desconcierta. Una mujer que no exige, que no grita, da miedo. Ella lo protegía a él, o te protegía a ti. Saber de dónde venimos puede ser una carga más pesada que la tierra que tanto peleas por sembrar. Él bajó la mirada tragando saliva. No quiero su apellido, no quiero su plata, solo quiero saber la verdad. Ella se acercó unos pasos. Lo miró con más suavidad de la que jamás había mostrado. Hay una carta, la escribió mi hermano antes de morir, la dejó guardada en su escritorio, pero nunca la entregó. ¿Qué decía? No la leí completa, solo vi el principio. Para él, el hijo que nunca tuve el valor de reconocer. El hijo se quedó quieto. El mundo parecía haberse encogido. ¿Dónde está esa carta? En casa, bajo llave. Y si decides leerla, debes saber que no hay camino de regreso. Nunca lo hubo, respondió él. Ella asintió. Sacó una llave pequeña de su bolsillo y se la extendió. Entonces ve, abre el cajón de la derecha, en su escritorio. No voy a detenerte. Él la tomó sin agradecer, pero antes de girarse preguntó, ¿tú lo sabías desde siempre? Ella sonrió, triste. Desde que los vi a los dos abrazados en esa foto vieja. Nadie abraza así sin un lazo de sangre o algo más fuerte. Él se alejó, sintiendo cómo el viento le pesaba en la espalda. Y por primera vez, ese apellido que siempre le pareció ajeno, le quemaba como si fuera suyo. La primera gota cayó justo cuando la abuela terminaba de guardar la ropa seca. Miró al cielo. El aire había cambiado. El olor a tierra mojada ya subía desde el fondo del rancho, y las nubes negras parecían apretar el cielo como un puño cerrado. ¡Métanse todos!, gritó, mientras el trueno retumbaba a lo lejos. El hijo corrió al corral a asegurar la puerta del establo. Los niños entraron uno tras otro, riendo al principio, hasta que la lluvia se volvió fuerte. Pero faltaba una, la nieta mayor. ¿Y Celeste?, preguntó la abuela mirando hacia el camino de tierra. ¿No venía contigo? No, pensaba que estaba aquí, respondió el hijo ya empapado. El corazón se le encogió. Salió al patio sin pensarlo. El barro se pegaba a las botas, el viento le golpeaba la cara. Gritó su nombre 1, 2, 3 veces. ¡Nada! ¡Celeste! El miedo empezó a correr más rápido que la lluvia. La abuela sujetó su chal, apretando los dientes. Salió enojada esta tarde, después de la discusión. Murmuró. ¿Qué discusión? La escuchó decirle bastardo a una vecina. Se peleó con su hermano, le gritó que no quería vivir entre mentiras. Se fue sola al maizal. El hijo sintió un vacío en el estómago. Corrió. El agua ya no caía. Azotaba. Pasó entre los surcos, se hundió en charcos, cayó una vez, pero siguió. Gritaba su nombre como un loco, sin importar que nadie lo escuchara. El pueblo, al enterarse, se movilizó. Unos con linternas, otros en camioneta. Era una tormenta de las que arrastran todo. Pasaron horas. La noche se cerró del todo. El hijo regresó al rancho empapado, la cara llena de barro y angustia. Nada, dijo mirando a su madre. No hay rastro.
La abuela respiró hondo, cruzó los brazos y pensó en silencio. Luego dijo algo que nadie esperaba. ¿Y si fue allá? ¿A dónde? A la estancia vieja, donde estaba el caballo ese día. El hijo no esperó más. Montó un burro viejo que aún resistía y partió bajo la lluvia. El camino era puro lodo. El monte silbaba con cada ráfaga de viento. Las ramas parecían manos queriendo detenerlo. Cuando llegó, la estancia parecía un cascarón abandonado. Las paredes aún estaban en pie, pero el techo crujía. Abrió la puerta del galpón despacio, sin esperanza. Pero ahí estaba, Celeste, acurrucada entre un montón de paja vieja dormida. A su lado el caballo, tranquilo, con la cabeza baja, respirando despacio, como si la hubiera estado cuidando. El hijo se acercó despacio. Le temblaban las manos. «Celeste», susurró. Ella despertó sobresaltada, confundida al principio. Luego lo vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Perdón, papá. No quería que te preocuparas. Solo necesitaba pensar». Él la abrazó con fuerza. No le dijo nada. No hacía falta. La lluvia seguía golpeando el techo, pero en ese momento, dentro de ese galpón viejo, parecía que todo estaba en pausa. Solo un padre, una hija y un caballo que, por alguna razón, nunca se había movido de su lado. La tierra seguía húmeda por la tormenta. El sol apenas se animaba a asomar entre las nubes, dejando brillos tibios sobre el pasto chato. El hijo caminaba lento, como tanteando el terreno. Cada paso lo acercaba más a ese punto detrás del alambrado, donde el caballo se había alterado días antes y donde su hija, sin saber por qué, había ido a refugiarse. Algo brilló entre las ramas caídas y las hojas podridas. Se agachó. Primero pensó que era una rama común, pero al mover la tierra suelta, lo vio claro. Una cruz de madera, pequeña, hecha con 2 pedazos de tronco atados con alambre oxidado. La levantó. En el centro, tallado a mano con un cuchillo, un nombre: Raúl. Le temblaron los dedos. Sintió algo raro en el pecho. No miedo, no exactamente tristeza. Era como si ese nombre le hablara desde muy lejos, desde un rincón de la memoria que no sabía que tenía. Volvió al rancho con la cruz en la mano. La abuela estaba sentada bajo la sombra del alero, cosiendo como siempre. Al verla llegar, levantó la vista, y al ver lo que traía, se le escapó el hilo de las manos. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó, con la voz apenas audible. «Allá, en el campo, enterrada entre las raíces». ¿Quién era Raúl? Ella se quedó inmóvil. Su rostro se tensó, la boca apretada, los ojos fijos en la cruz. Luego, con un hilo de voz que apenas se oía por encima del viento, dijo: «Raúl era el jornalero más joven del rancho. Tenía 17 cuando llegó. Tenía hambre, sueños y una guitarra que no sabía afinar». El hijo se sentó a su lado, sin dejar de mirar la cruz. «¿Y qué le pasó?». «Una tarde desapareció. Dijeron que robó, que se fue sin avisar. El patrón lo acusó. Nadie preguntó más». «¿Tú qué crees?». La abuela tardó en responder. Apretó los dientes como conteniéndose. «Yo creo que Raúl sabía algo que no debía repetir. ¿Sobre qué?». Ella no pudo más. Se cubrió la cara con las manos, los hombros le temblaban. Lloró en silencio. Lloró como nunca antes frente a él. «No debí callarlo», dijo entre sollozos. «No debí quedarme con los brazos cruzados cuando vi lo que vi. Pero tenía miedo, y tú apenas eras un niño». El hijo se acercó, le puso una mano en el hombro. «¿Qué fue lo que viste, mamá?». «Vi al patrón entrar al galpón donde dormía Raúl. Vi a Raúl salir después, con la cara rota, sin guitarra, sin orgullo. Dijo que se iba, que ya no se podía confiar en nadie, y a la mañana siguiente solo quedó esa cruz clavada detrás del maizal. Yo la quité para que nadie preguntara, pero no la tiré, no tuve valor». Él se quedó en silencio. La cruz seguía en su mano, liviana y pesada al mismo tiempo. Entonces él también fue víctima de ese apellido. La abuela asintió sin levantar la mirada. «Y yo fui cómplice por callar». El hijo se levantó,
Caminó hacia la parte de atrás del rancho, clavó la cruz en el mismo sitio donde la encontró, la limpió con la manga y la dejó firme, como debía estar desde hace años. «No más silencios, mamá», dijo en voz baja. «No más». El viento sopló suave, como si la tierra respirara más tranquila. Y por primera vez, desde que volvió, el hijo sintió que esa tierra empezaba a reconocerlo. No por el apellido, sino por el valor de quedarse. La abuela tardó horas en salir de su cuarto esa mañana. El hijo ya había encendido el fogón, revisado los surcos, dado de comer al caballo. Pero dentro de él, la cruz con el nombre de Raúl no dejaba de pesarle en el pecho. Sabía que había más y que ella lo sabía. Cuando por fin apareció, con el rostro demacrado y los ojos hinchados, no hizo falta decir nada. Se sentó a la mesa, le sirvió un mate, pero no lo miró a los ojos. «¿Cuánto tiempo lo supiste?», preguntó él con la voz seca. Ella no respondió al instante. Bebió un sorbo, cerró los ojos y luego, como si arrancara de adentro algo enterrado, dijo: «Desde que te vi los ojos». Él se quedó en silencio. No era una sorpresa completa, pero escucharla era otra cosa. «Yo tenía 17, casi tu edad, cuando te fuiste», continuó ella. «Tu padre trabajaba en los campos, siempre lejos. A veces no volvía en semanas. Y él, el patrón, venía al rancho con excusas, que faltaba leche, que se había perdido un becerro, siempre traía algo. Pero lo que quería era quedarse». La voz se le quebró, pero siguió. «Una noche entró sin tocar la puerta. Los niños dormían. Yo no pude defenderme. Y después nadie creyó lo que conté. Me acusaron de provocar, de inventar». El hijo bajó la cabeza, cerró los puños. El silencio se alargó como sombra larga al atardecer. «¿Y por qué me criaste como si nada? ¿Por qué me hiciste creer que era hijo del jornalero? Porque no quería que cargaras con esa vergüenza. Porque temía que un día, como hoy, buscaras justicia, con odio». Él se puso de pie, caminó hasta la puerta, respiraba agitado. «Entonces es cierto», dijo sin volverse. «Soy hijo de ese hombre, el mismo que hizo desaparecer a Raúl, el mismo que firmó ese testamento como si con eso pudiera limpiar su culpa». La abuela asintió. «Pero también eres hijo mío, y yo te enseñé a trabajar, a no bajar la mirada, a cuidar lo poco que tenemos. Esa sangre no define lo que eres». Él giró hacia ella. Tenía los ojos encendidos, no por rabia, sino por una decisión que ya no podía detenerse. «Entonces, si soy hijo del patrón, voy a tomar lo que me corresponde, aunque tenga que pelear». Ella se levantó, caminó hasta él, le puso una mano en el pecho. «No pelees con rabia, pelea con dignidad. Esa es la única forma de ganarlo todo, sin perderte a ti mismo». Él la miró largo rato, luego asintió y salió. La tierra bajo sus pies ya no era la misma, y él tampoco, porque ahora sabía quién era, y también sabía que por fin era tiempo de reclamar su lugar. La hermana del patrón llegó sin avisar. Otra vez. La camioneta blanca se detuvo en seco frente al rancho y el portazo sonó como un disparo en el silencio de la mañana. Vestía de negro, como si viniera a un funeral, aunque el luto le quedaba más como escudo que como dolor verdadero. «Necesito hablar con él», dijo, cruzando el patio sin pedir permiso. La abuela, que descascaraba habas en el porche, no respondió. Solo levantó la vista y la siguió con los ojos hasta que se perdió detrás del galpón. El hijo estaba en el granero, arreglando unas herramientas. No la esperaba, pero no le sorprendió. Cuando ella entró, el aire se puso tenso. Ni un saludo, solo palabras directas. «Recibí la notificación. Vas a ir a juicio. ¿Estás seguro de querer hacer esto?» Más que nunca. Ella lo observó con detenimiento. Algo en él había cambiado. Ya no era el muchacho que se había ido lleno de bronca. Era un hombre con raíces. «No todo se gana con verdades», le dijo. «Hay verdades que solo destruyen. Y hay silencios que matan», respondió él. «Pregúntale a Raúl.
La mujer apretó la boca, pero antes de que pudiera contestar, un ruido seco la hizo girar. El caballo, atado cerca de la entrada del granero, relinchaba con fuerza. Tiraba de la cuerda nervioso, con los ojos brillando de agitación. «¿Qué le pasa?» El hijo se acercó despacio. «No lo sé, nunca lo vi así». El animal no dejaba de mirar a la mujer. Retrocedía, pateaba el suelo, bufaba. De repente, sin previo aviso, se giró bruscamente y lanzó una patada contra la pared del fondo del granero. El golpe fue tan fuerte que un tablón se desprendió, y detrás algo se rompió con un estruendo seco. «¡Cuidado!», gritó él, empujándola hacia un lado. El polvo se levantó, y cuando bajó, ambos vieron lo que había quedado al descubierto. Un cajón viejo, oculto entre las maderas podridas, ahora abierto por completo. Papeles desordenados, algo envuelto en tela y una libreta de cuero agrietado. Él se acercó con cautela, mientras el caballo se calmaba como si su misión estuviera cumplida. Tomó la libreta. La abrió con cuidado. En la primera hoja, la caligrafía era clara. «Diario personal, solo para mis ojos. L.A.M. Las iniciales del patrón». La hermana, pálida, retrocedió un paso. «Eso no debería existir», susurró. Él la miró sin parpadear. «Pero existe. Como todo lo que ustedes intentaron esconder». La abuela se acercó entonces, atraída por el alboroto. Vio la escena, al caballo tranquilo, al cajón abierto, y supo que el pasado acababa de hablar por sí solo. Porque cuando hasta los animales se alteran frente a la mentira, es porque la verdad está por explotar. El hijo pasó la yema del dedo por la primera página del diario, como si tocara una herida abierta. La letra era firme, marcada, como si el patrón hubiese querido dejar cada palabra bien clavada en el papel. La abuela se sentó a su lado, sin hablar. La hermana del patrón se quedó de pie, con los brazos cruzados, tensa, como si cada página que se abría le quitara un poco de poder. «Lee en voz alta», pidió la abuela, apenas susurrando. Él tragó saliva y empezó. «Hoy soñé con el rancho viejo, con los ojos de ella, con los míos en los de ese niño. No sé cómo cargar con esto, no sé si algún día lo sabrá, pero al menos quiero que quede escrito que lo intenté». El silencio se hizo más denso. Él siguió leyendo página tras página. Ahí estaban los recuerdos torcidos del patrón, su cobardía, las visitas al rancho disfrazadas de excusas, las promesas hechas en voz baja. Confesaba haber hecho daño. Hablaba del miedo a perder el apellido, a ser desheredado por su padre si reconocía un hijo fuera del matrimonio. Firmé el testamento con la esperanza de que alguien algún día me perdone por haber sido tan hombre de tierra y tan poco hombre de verdad. La hermana apretó los dientes. Eso no prueba nada. Solo son palabras. Dolor escrito no es justicia. El hijo levantó la vista. Pero esto confirma que el testamento es legítimo. Él mismo lo dice. Aquí está, con fechas, con detalles, con arrepentimiento. Ella dio un paso atrás. No dijo más. La abuela, sin dejar de mirar el cuaderno, preguntó en voz baja. ¿Eso es todo? El hijo pasó las hojas con cuidado hasta que encontró algo al final. Unas líneas solas, sin fecha. A veces el castigo no es lo que se recibe, sino lo que se oculta, como ella, como mi otra hija, la que criaron lejos del pueblo, la que nunca quiso volver. El aire se volvió frío, como si el viento se hubiera colado entre las maderas del granero. ¿Otra hija?, dijo el hijo, casi sin aliento. La abuela se llevó la mano al pecho, cerró los ojos por un segundo largo. Luego asintió, muy despacio. Sí, había rumores. Nunca lo confirmé. Decían que la madre era una cocinera joven, que apenas duró unos meses en la estancia. Desapareció igual que Raúl. ¿Y si está viva? La hermana lo miró fijo, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a decir. Si lo está, ella también tiene derecho. El hijo cerró el cuaderno con firmeza. El caballo al fondo resopló como si hubiera entendido todo. Entonces tenemos que encontrarla.
Esa verdad también es parte de esta tierra. La abuela se levantó despacio. Prepárate, hijo. Si el pasado ya empezó a salir, no va a detenerse ahora. Y lo que falta por saber puede doler más que todo lo que ya descubriste. La abuela olió el humo antes de ver la camioneta. Algo no encajaba. Era ese olor a papeles recién firmados, a decisiones tomadas sin consulta, a ese yo sé lo que hago que tanto daño hace en el campo. El hijo bajó del vehículo con paso rápido. Traía una carpeta bajo el brazo, los ojos encendidos, con una mezcla de ansiedad y seguridad que ella conocía muy bien, la misma que tuvo su marido el día que hipotecó medio maizal por un tractor que nunca funcionó. ¿Y eso?, preguntó sin saludar. Es un contrato, un trato justo. Si vendemos 5 hectáreas del fondo, con eso podemos comprar un tractor, una bomba nueva para el riego y sobra para abonar bien la tierra. La abuela dejó la escoba que tenía en la mano. 5 hectáreas, tierra que ni siquiera usamos, mamá. Tierra que le costó la vida a tu abuelo, respondió ella con la voz firme. Tierra donde enterramos al perro, al primer becerro y hasta el orgullo cuando no teníamos qué comer. Él la miró frustrado. ¿Y de qué sirve esa historia si la tierra no produce? No podemos vivir de recuerdos. ¡No son recuerdos!, gritó ella por primera vez en mucho tiempo. Son raíces. Si vendes ese pedazo, estás arrancando parte de nosotros. El hijo bajó la mirada. Luego caminó hacia la mesa y dejó la carpeta con cuidado. Ya lo pensé, mamá. Hice cuentas, pregunté a gente que sabe. No es un capricho. ¿Y tú crees que yo no sé? ¿Que por ser vieja no puedo entender los números?, dijo ella, acercándose. Yo conté granos de maíz para llenar un costal. Yo vendí pan casero para pagar tus útiles. No me vengas a hablar de cuentas. Entonces entiéndeme tú, dijo él más bajo. Si no hacemos algo, este lugar se va a secar igual que todos los que nos rodean. Ella lo miró, dolida. Pero no por la tierra, por él. ¿Y eso qué te convierte? ¿En Salvador o en el nuevo patrón? El silencio los envolvió como neblina espesa. Luego ella se giró y volvió al fogón sin decir más. Esa noche, mientras todos dormían, él volvió a abrir la carpeta. Revisó las hojas, leyó cada cláusula, dudó, pero al final firmó. Su nombre, bien claro, en tinta negra. A la mañana siguiente, la abuela encontró el papel sobre la mesa. Lo leyó sin apuro, no lloró. Solo se sentó, sacó la libreta de notas donde apuntaba las deudas y con calma tachó una página entera. Ya no es nuestra esa tierra, dijo en voz baja cerrando el cuaderno. Y quizás tampoco lo sea este silencio. El hijo estaba aflojando el yugo de la mula cuando vio venir al viejo Basilio, el último jornalero que quedaba con memoria viva del patrón. Caminaba despacio, arrastrando los pies en la tierra, con la espalda encorvada por los años y el sol pegándole en la nuca. ¿Andas ocupado?, preguntó el viejo sin rodeos. Siempre, respondió el hijo, secándose el sudor con la manga. Pero dígame. Basilio sacó un sobre arrugado del bolsillo de su camisa. Lo sostuvo un momento y luego se lo extendió con cuidado, como si estuviera entregando algo que no quería soltar del todo. Esto me lo dio él, tu padre, antes de morir. Me pidió que te lo diera solo si algún día regresabas a esta tierra y te veía con la cara que traes hoy. Una mezcla de terquedad y tristeza. El hijo se quedó quieto. Miró el sobre. La letra era la misma que había visto en el testamento, en el diario. No había dudas. Lo guardó sin abrir. ¿Por qué no me lo dio en vida? Porque nunca supo cómo. Ni tuvo el valor, dijo Basilio. Pero tampoco quiso irse con eso en el alma, y me lo dejó a mí, como quien se saca una espina y se la clava a otro. El hijo asintió. Le ofreció un mate, pero el viejo negó con la cabeza y se fue, sin decir más. Cuando cayó la tarde y el silencio volvió a tomar el rancho, el hijo se sentó en la mesa de siempre y abrió la carta. No sé si esta carta llega tarde o si alguna vez llegará, pero si la estás leyendo es porque volviste
Y eso, hijo, ya es más de lo que yo merezco. Se le heló el cuerpo. Siguió leyendo con el corazón golpeando en la garganta. Cometí muchos errores. El mayor fue no tener el valor de llamarte por tu nombre. Siempre supe que eras mío. Lo supe desde el día en que tus ojos me buscaron como si esperaran algo que yo no podía darte. No fue por vergüenza. Fue por miedo. Miedo a destruir lo que construí, aunque estuviera mal cimentado. El hijo cerró los ojos. Sintió una punzada en el pecho. Tu madre fue más fuerte que yo. Te dio amor, techo y valores. Yo solo fui una sombra. Por eso firmé ese testamento. No para darte tierra, para darte algo que nunca tuve. Reconocimiento. Las manos le temblaban, pero siguió. Si alguna vez decides quedarte, recuerda esto. La tierra no se hereda, se cuida. Y si no cuidas lo sembrado, hijo, te quedarás solo. La última línea lo dejó sin aliento. Repitió en voz baja como quien mastica algo duro. Te quedarás solo. El papel cayó sobre la mesa. La abuela lo miraba desde el umbral, sin preguntar nada. ¿Y qué decía? Dijo después de un largo rato. Lo que nunca me dijo en persona, respondió él, mirando el campo oscuro a través de la ventana. Que siempre supo, y que ahora depende de mí no repetir su error. La abuela asintió, y en ese gesto por primera vez no hubo reproche, solo una advertencia silenciosa que sembrar sin cuidar era igual que dejar morir. El tractor, rojo y reluciente cuando llegó, ahora estaba varado en medio del campo, cubierto de tierra y con un ruido sordo que no dejaba de escupir desde el motor. El hijo pateó la rueda con frustración. Había invertido en ese aparato creyendo que sería la solución, pero solo había traído más problemas. La bomba del riego no funcionaba como debía. Las semillas se habían podrido en la humedad mal medida y la tierra no respondía. Parecía resentida, como si supiera que habían vendido una parte de ella sin despedirse. El hijo regresó al rancho con la espalda encorvada, las botas llenas de barro y la mirada perdida. ¿Y el maíz?, preguntó la abuela sin levantar la voz. Seco. Y lo poco que quedó se echó a perder con la lluvia pasada. Ella no dijo nada. Solo siguió pelando una naranja con una paciencia que lo desarmaba más que cualquier regaño. Tal vez me equivoqué, murmuró él. No es tal vez. Es que quisiste correr sin aprender a caminar aquí de nuevo. El silencio cayó como una manta húmeda. La nieta mayor, que escuchaba desde la puerta, entró con paso firme. Tenía los brazos cruzados, la mirada igualita a la de su madre en los pocos recuerdos que quedaban de ella. ¿Y ahora qué vas a hacer? Seguir, respondió él, con más terquedad que certeza. ¿Y qué vas a sembrar si ya no confías en la tierra? Buscaré otra forma. Aprenderé. Ella lo miró largo rato. Luego, sin suavizar la voz, soltó. Quizás tú no eres de aquí. Las palabras cayeron como piedra. La abuela dejó la naranja en la mesa. El hijo se quedó quieto, como si no supiera si defenderse o aceptar. ¿Por qué dices eso? Porque la gente de aquí no vende ni un metro por promesas de ciudad. Porque aquí se escucha a la tierra antes de comprar máquinas. Porque la memoria pesa más que los números. Él la miró, dolido, pero sin rabia. ¿Eso piensas? Pienso que no se puede vivir entre nosotros si aún estás peleando con el apellido que cargas. La abuela no intervino. Solo se levantó, se metió al cuarto y cerró la puerta con un suspiro largo. El hijo salió al patio. El cielo estaba gris otra vez. Agarró un puñado de tierra y lo dejó escurrir entre los dedos. No dijo nada, pero algo en su rostro empezaba a quebrarse. Quizás no era la lluvia, ni la cosecha. Quizás era él mismo quien no había aprendido a quedarse. El sol apenas calentaba la tierra cuando una camioneta vieja, de esas con la pintura gastada y el espejo colgando, se detuvo frente al rancho. Nadie la esperaba. Nadie la reconoció al instante. Pero la abuela, al escuchar el motor, salió al porche y se quedó ahí, inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho como si de pronto el pasado le tocara la puerta.
Del vehículo bajó una mujer. No era joven, pero tampoco vieja. Venía con la cara dura por el camino y la mirada llena de algo que dolía. En los brazos, una caja de cartón amarrada con un lazo rojo descolorido. «Hola, mamá». La voz, aunque grave, arrastraba ese tono que solo se reconoce en sangre directa. La abuela no respondió de inmediato. Solo se sostuvo del borde de la puerta. «¿Qué haces aquí?» «Volví. Me enteré de todo. Del juicio, del testamento, de él. Y no podía quedarme lejos». Detrás, el hijo salió del granero al escuchar voces. Tardó un segundo en reconocerla. Luego, los ojos se le abrieron como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser». La mujer volteó. Lo miró como si lo midiera con los ojos de entonces. «Tú sigues igual, nomás más duro. Y tú...» Él no terminó la frase. Ella caminó hacia la mesa de afuera, puso la caja con cuidado y se sentó. La abuela no se había movido un centímetro. Seguía parada como si su cuerpo no supiera si recibirla o rechazarla. «No vengo a quitar nada, ni a discutir. Solo quiero entender qué nos pasó. ¿Qué hice yo para que este rancho dejara de ser mío también?» El hijo se cruzó de brazos. «Te fuiste. Nunca miraste atrás. ¿Y tú crees que fue fácil irme? Me fui porque me harté de ver cómo mamá te protegía a ti, cómo todo giraba en torno a tus silencios, a tus enojos. Yo también tenía derecho a estar rota». La abuela al fin reaccionó. Se acercó con pasos lentos. «No te fuiste por eso. Te fuiste porque tenías miedo de parecerte a mí. Y eso, hija, duele más que cualquier abandono». La mujer bajó la cabeza. Abrió la caja. Había fotos viejas, una medalla de bautizo, una blusa de su infancia, cosas pequeñas, pero cargadas de memoria, y entre todo, un sobre sellado. «Esto lo encontré entre las cosas de papá, escondido. Creí que era una carta, pero es otra copia del testamento. La firmó 2 semanas antes de morir. Mismo notario, misma firma». El hijo tomó el documento, lo revisó con rapidez, era auténtico. «¿Y por qué lo tenías tú?» «Porque él me lo dio», me dijo. «Cuando todo se salga de control, entrégalo. Ellos lo entenderán mejor contigo que conmigo». La abuela se sentó por fin. Su cuerpo cansado parecía haber estado esperando ese momento durante años. «¿Y tú lo entendiste?» «No todo, pero ya no quiero seguir escapando. Este rancho también es mío, no por la tierra, por la historia, por ustedes». El silencio fue distinto ahora. No dolía, no apretaba, era como un respiro. Pero justo cuando el hijo iba a decir algo, uno de los niños corrió desde el fondo del campo. «¡Abuela! El caballo se soltó, está yendo para el maizal». Todos se pusieron de pie al mismo tiempo. El aire volvió a tensarse, porque cada vez que el caballo se movía sin aviso, algo estaba por cambiar. Y esta vez no iba a ser la excepción. El rumor se esparció como polvo en viento seco. El hijo del patrón no solo volvió, ahora tiene la ley de su lado. Al principio nadie decía nada. En los pueblos chicos el silencio es más fuerte que cualquier grito. Pero de a poco las miradas empezaron a cambiar. Una mañana, mientras el hijo revisaba los surcos, se le acercó don Ruperto, un viejo que siempre cruzaba la calle para no saludar. «Le traje estas semillas. No son muchas, pero dan buenas», dijo sin levantar la vista, dejándolas sobre una piedra. «Pa' que vea que no todos estamos ciegos». Otra tarde, doña Celina, la que siempre cerraba la cortina al pasar el hijo, tocó la puerta con una charola cubierta. «Empanadas de choclo. Sé que su madre ya no tiene fuerza para cocinar tanto. Si necesita algo, avise. Yo recuerdo cómo era usted de niño». El hijo las recibió sin palabras, pero esa noche se las comieron entre los tres, en silencio, como si ese gesto fuera una promesa. El rancho empezaba a respirar distinto. Las voces, antes bajitas, ahora se mezclaban con el ruido del molino, con el maíz brotando tímido, con la risa de los niños. Hasta el caballo, ese que parecía traer mensajes del más allá, andaba más tranquilo. Pero la calma no duró mucho. Una tarde llegó un cartero en bicicleta. Traía un sobre con sello judicial.
Lo entregó en mano. El hijo lo abrió ahí mismo, con la abuela y la hija mirando. «Es del juzgado», murmuró, leyendo en voz baja. «¿Qué dice?», preguntó la abuela sin dejar de tejer. Él levantó la vista, atónito. La hermana del patrón fue citada a juicio por falsificación de documentos. El aire se volvió tenso de nuevo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían. Esa mujer había sostenido el poder del apellido durante años. Su firma era ley, su presencia temida, y ahora, por primera vez, iba a tener que rendir cuentas. «¿Tú lo pediste?», preguntó la hija, curiosa. «No, alguien del pueblo debió hablar, o tal vez fue el notario, el mismo que firmó los 2 testamentos». «Entonces la verdad empezó a moverse sola», dijo la abuela, «como las tormentas, cuando ya es tarde para cubrirse». Esa noche, el hijo salió al campo. Caminó hasta el alambrado viejo, ese que marcaba el límite entre el olvido y la memoria. Se agachó, pasó la mano por la tierra, recordó a Raúl, recordó la cruz, recordó al niño que fue, al hombre que se fue y al que regresó. «No quiero venganza», dijo en voz baja como si hablara con la tierra. «Quiero que esto tenga sentido». Un relincho suave respondió a lo lejos. El caballo, bajo la luna, observaba. Al día siguiente llegó otro sobre, esta vez para él. Una citación formal. Iba a testificar, no solo por el testamento, también por lo que encontró en el granero, por la cruz, por la carta del patrón. «¿Vas a ir?», preguntó la abuela. «Tengo que hacerlo». Ella asintió. «Entonces no vayas solo, llévate todo, llévate nuestra historia». El hijo miró a su madre, a su hija, al rancho, y por primera vez no sintió que luchaba solo, porque la justicia, cuando viene de la tierra, viene con todas sus voces. El olor a humo llegó antes que el sonido. Era espeso, agresivo, y cortó el aire de la madrugada como un grito que nadie había dado. El hijo se levantó de golpe, descalzo, con el corazón disparado. La abuela ya estaba en la puerta, envuelta en su chal, mirando el resplandor rojo que subía desde el fondo del rancho. «¡El galpón!», gritó él, saliendo corriendo sin pensar. Las llamas bailaban salvajes, consumiendo madera, herramientas, recuerdos. El caballo relinchaba desde el corral, agitado pero sin moverse, como si entendiera que ese fuego no venía de la tierra, sino del rencor. El hijo trató de abrir la puerta lateral del galpón para sacar lo que pudiera. El calor lo golpeó de frente y el humo lo hizo toser con fuerza. Apenas alcanzó a sacar una bolsa con papeles, una caja de herramientas. Todo lo demás quedó envuelto en fuego. «¡Sal de ahí!», gritó la abuela desde la distancia, con los ojos llenos de lágrimas. Él volvió a salir con el rostro tiznado, el pecho ardiendo más por dentro que por fuera. Se dejó caer sobre el pasto húmedo, jadeando, sintiendo que algo más que madera se estaba quemando. Cuando llegó la luz del día, el fuego ya era ceniza. El galpón, o lo que quedaba de él, estaba reducido a un esqueleto negro, humeante, que crujía como huesos viejos quebrándose. Los vecinos se acercaron, algunos con baldes, otros con rostros tristes. Nadie preguntó quién lo hizo, todos lo sabían, aunque nadie lo diría en voz alta. La hermana del patrón aún no había respondido a la citación, pero la noche anterior, su camioneta fue vista cerca del rancho, apagada, oculta tras unos arbustos. La justicia se estaba acercando, y alguien tenía miedo. El hijo caminó entre los restos, pateó un hierro, levantó una tabla quemada, y entonces la vio, ahí, entre las cenizas, intacta como si el fuego la hubiera respetado. La cruz de Raúl, cubierta de hollín, sí, pero entera. El nombre seguía ahí, marcado con rabia, con dolor, con verdad. La levantó, la sostuvo frente a sí, y algo en su pecho se apretó. «Ni el fuego pudo contigo, Raúl», dijo en voz baja. La abuela se acercó despacio, le puso una mano en el hombro. «A veces la tierra quema lo que estorba y deja lo que debe quedarse». El hijo la miró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba hablar más. La cruz decía todo. Esa noche el rancho no durmió.
no por miedo, sino por decisión. Se quedaron en vela, cuidando lo poco que quedaba. La nieta preparó café fuerte, la abuela tejió sin parar y el hijo, con la cruz apoyada a su lado, escribió algo en su libreta de trabajo. «¿Qué escribes?», preguntó la niña. «Un plan, para empezar otra vez, sin máquinas, sin venta, con lo que tenemos». Ella sonrió. «Aunque sea poco, aunque sea nada, porque esta vez no estamos solos». Y al fondo, bajo la luna que todo lo veía, el caballo se giró y miró hacia el este, como si ya supiera que el amanecer iba a traer algo más que luz. Tal vez justicia. El aire estaba limpio después del fuego, con ese olor extraño que deja la ceniza cuando no todo fue pérdida. El campo, a pesar del daño, seguía ahí. Roto sí, pero vivo. La abuela se sentó en su silla de siempre, con la manta sobre las piernas y los ojos fijos en la tierra. Desde ahí lo veía todo, los surcos, el cielo y a su nieta, parada frente al tractor, como si estuviera frente a una bestia dormida. La joven se subió con firmeza, no preguntó nada, no pidió ayuda, solo se acomodó, puso las manos en el volante y giró la llave. El motor tosió una vez, luego otra, y al tercer intento rugió como si despertara de un largo sueño. «¿Sabes manejarlo?», preguntó el hijo, que observaba desde la sombra del granero. «No», respondió la nieta sin voltear, «pero voy a aprender, porque si no lo hago yo, ¿quién?». La abuela sonrió por dentro. No dijo nada. Solo cerró los ojos un momento y dejó que el sonido del motor llenara sus oídos como una canción vieja que vuelve. El tractor avanzó despacio, cortando la tierra húmeda, dejando una línea recta y torpe, pero firme. La joven no temblaba, no se detenía. Detrás de ella quedaba una huella que no hablaba de pasado, sino de promesa. El hijo caminó hasta la abuela, se sentó a su lado sin hablar. Compartieron el silencio como se comparte el pan, sin apuro, sin ruido. «¿Y ahora qué?», preguntó él. «Ahora la dejas», respondió ella. «La dejas que se equivoque, que aprenda, que sienta que esto también es suyo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir aquí? Hasta que la tierra me lo permita». Él bajó la mirada, sacó la cruz de Raúl de su mochila. La tenía limpia, restaurada, con el nombre marcado de nuevo, más claro. «Voy a ponerla en el límite del campo, no para recordar el dolor, sino para que nadie más lo olvide». La abuela asintió. «Hazlo, que la memoria también se siembra». La nieta detuvo el tractor y bajó. Caminó hasta donde estaban ellos. Tenía las mejillas sucias, el cabello revuelto, pero los ojos brillaban con una fuerza que no se heredaba. Se ganaba. «No está tan difícil», dijo sonriendo. «Tú naciste para esto», le dijo el padre. Ella negó con la cabeza. «Yo nací para muchas cosas, pero esta la elijo». La abuela la miró, y en ese momento todo lo que había guardado por años, todo lo que no dijo cuando su hija se fue, cuando su hijo regresó, cuando el patrón murió y cuando el rancho casi arde por completo, todo eso se convirtió en una sola verdad. La tierra no pide perfección, pide presencia. Mientras el sol subía, el hijo caminó hacia el límite del campo. Clavó la cruz con fuerza, con respeto. Se quedó ahí un rato, respirando profundo, y entonces, como si alguien hubiera abierto la puerta del destino, lo supo. No necesitaba más apellidos, ni venganzas, ni justicia envuelta en papeles. Lo que quedaba era tierra, y la tierra siempre responde a quien la escucha. Regresó al rancho. La abuela seguía en su silla. La nieta ya había arrancado el tractor otra vez. Él la miró avanzar, con el sol dibujando su sombra larga sobre los surcos, y pensó, sin decirlo, quizás no todos los que nacen en tierra ajena están destinados a marcharse. Cuando el sol termina de nacer y el campo empieza a respirar en silencio, hay un instante en que todo parece en paz. No es que las heridas hayan sanado del todo, es que, por fin, dejaron de sangrar. El caballo camina solo, despacio, cruzando los surcos recién abiertos por manos nuevas. Nadie lo guía, pero sabe a dónde va,
como si entendiera que algo cambió, como si llevara en el lomo no solo los restos de una historia, sino la promesa de otra. Adentro del rancho, una carta descansa bajo la almohada de la nieta. No es larga, solo unas líneas escritas por su abuela. No heredes mis silencios, hereda mi coraje. Y así, sin aplausos ni testigos, la historia vuelve a empezar, en la misma tierra, con otro nombre, pero con la misma alma. Si esta historia te tocó, ayúdanos a seguir compartiendo historias que tocan el alma. Dale like, comenta desde dónde nos ves y cuéntanos qué parte te hizo sentir más. Eres parte de una comunidad que cree en la dignidad, en la memoria y en la esperanza. Y si te quedaste con el corazón latiendo fuerte, hay muchas más historias esperando ser descubiertas. Suscríbete. Aquí la tierra sigue hablando.